Egipto, en los tiempos de los faraones. Un imperio rico y poderoso. Pero el pueblo de Israel vive en la esclavitud, oprimido por un tiránico faraón. Para ganar la libertad de su pueblo, Moisés envía 10 plagas a la tierra de los faraones. Como muestra de la ira de Dios, las plagas devastan Egipto. Traen la desolación, la enfermedad y la muerte. Al menos según dice la Biblia. ¿Pero son solo leyendas o estos hechos sucedieron en realidad? Las plagas bíblicas. Las 6 primeras plagas habían castigado a Egipto. En el Antiguo Testamento solo el nombre de una ciudad indica dónde pudieron ocurrir estos hechos. Sin duda se refieren a Pi-Ramsés. Un desastre ecológico destruyó esta ciudad y los arqueólogos han descubierto la causa. El brazo del Nilo que garantizaba su supervivencia se secó. Pi-Ramsés tuvo que ser abandonada. Las consecuencias fueron muy graves y tal vez desencadenaron una reacción natural en cadena. Una explicación de que el Nilo se tiñera de rojo sería la acumulación de algas rojo borgoña. Lo que describen las 6 primeras plagas, agua teñida de rojo, muerte de los peces, plagas de ranas e insectos y enfermedades, podría haber provocado la caída de Pi-Ramsés. Pero 500 años antes había ocurrido algo mucho peor. El mayor desastre natural que conoció el mundo antiguo, la erupción de Santorini. El colapso climático afectó a todos los pueblos del Mediterráneo. Su mundo se sumió en el caos. Las plagas séptima, octava y novena hablan de granizo, langostas y oscuridad. ¿La erupción de Santorini podría explicar científicamente estas plagas? Episodio 2. Egipto en tinieblas. En las escuelas del Templo de Jerusalén se compila el relato de las 10 plagas. Según sigue narrando la historia, Moisés lanzó la siguiente plaga. Y Moisés alzó su cayado hacia el cielo, y el Señor envió truenos y granizo, y el fuego se extendió sobre la tierra. El faraón no podía hacer nada ante las plagas de Dios, pero la Biblia dice que endureció su corazón y siguió negándose a dejar partir al pueblo de Israel. Con la séptima plaga, el granizo cayó con fuerza sobre Egipto. Pero ¿cómo se produce una gran tormenta de granizo? ¿Y qué relación podría tener con el volcán? En el Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas de Colorado se rastrean poderosas fuerzas naturales. Piedras de granizo de todo el mundo se guardan en sus cámaras frigoríficas. Son restos de tormentas de escala bíblica. Esta piedra de granizo cayó en Coffeyville, Kansas, en 1972. Pesa unos 700 gramos. Una piedra de este tamaño cae a unos 40 metros por segundo. Una granizada con granizos como este podría matar a muchas personas en campo abierto. Una tormenta en Bangladesh en 1986 mató a casi 100 personas. El tamaño del granizo y su fuerza destructora son impredecibles. En las tormentas de granizo siempre se está a un paso del peligro y el poder destructivo, y los seres humanos están indefensos. Lo ocurrido en Coffeyville ha pasado a la historia como la tormenta de granizo del siglo XX.
En la Biblia se dice que Egipto sufrió las peores tormentas de granizo de su historia. Las cosechas quedaron destruidas. Hombres y bestias yacieron muertos en los caminos. Los autores de la Biblia sitúan estos acontecimientos mucho antes de su época. ¿Podrían estar basadas sus historias en relatos populares de desastres naturales transmitidos de generación en generación? Si se reducen las 10 plagas del éxodo bíblico a sus elementos básicos, si estudiamos estos elementos, encontramos desastres naturales en forma de tinieblas y granizo. La historia es ficticia si se toma como un todo, si tomamos el relato en su conjunto. Pero sin duda está basada en la experiencia histórica. Su inspiración más probable es la erupción del Tera. La erupción del volcán de Tera, en la isla de Santorini, debió desencadenar un desastre climático global de gigantescas proporciones. En el mar Mediterráneo, al norte de Creta, se encuentra el pequeño archipiélago de Santorini con Tera en el centro. Hace aproximadamente 3.500 años fue el escenario del mayor desastre natural del mundo antiguo. Nadie conocía los signos de advertencia. La anterior erupción había tenido lugar 15.000 años atrás. Debió golpear a los pueblos del Mediterráneo con extremada dureza. Una isla y un pueblo, famosos en la región, desaparecieron de repente, para siempre. No quedó nada de Santorini. La violenta erupción se anunció lentamente al principio. Mientras la montaña negra, el volcán, cobraba vida, sofocantes vapores de azufre se extendieron por el aire. Los primeros temblores sacudieron la isla. Fuentes hirvientes de vapor brotaban del mar. Varios maremotos provocaron olas gigantes. Estas señales anunciaron con varios meses de antelación el desastre que se avecinaba. Este fresco minoico procedente de la isla, ¿podría ser una descripción de los acontecimientos que precedieron a la erupción? Muestra una ola gigante. El profesor Walter Friedrich y su equipo estudian en Santorini el escenario del desastre. Con la colaboración de botánicos, físicos y arqueólogos han reconstruido las diferentes fases. Para los habitantes de la isla fue una carrera contra el tiempo. Es evidente que intentaron salvar todo lo que pudieron. La primera señal fue que las casas de Akrotiri quedaron destruidas. Los muros se vinieron abajo. Los tejados se hundieron. La gente estaba aterrada. Temerosos de que pudiera venir algo mucho peor, reunieron todas las provisiones que encontraron. Incluso apilaron las camas para llevárselas. Y reunieron todo lo que tenía algún valor. Pero entonces llegó otra señal. Vasijas de alimentos abandonadas, una escalera destruida por un terremoto. La excavación de Akrotiri muestra que las casas estaban casi completamente vacías antes de la erupción. Las camas, atadas para el transporte, tuvieron que quedar atrás. A la población se le agotó el tiempo. La montaña empezó a vomitar cenizas volcánicas ardientes. Los isleños minoicos supieron que había llegado el momento de escapar. Los expertos piensan que la población evacuó la isla a tiempo.
No se han encontrado rastros de objetos valiosos o restos humanos. Pero nadie sabe hacia dónde se dirigieron ni dónde se refugiaron. A 700 kilómetros al sureste de Santorini se encuentra Egipto, el escenario de las plagas bíblicas. ¿Existe aquí algún resto del desastre? En Avaris, en el delta del Nilo, el arqueólogo Manfred Wittak ha estado excavando diferentes estratos y edades de la historia egipcia durante más de 40 años. Uno de sus grandes hallazgos fue el descubrimiento de unos frescos minoicos en un palacio de la 18ª dinastía, mucho tiempo después del desastre. Mira esto. Es un saltador de toros. La calidad de esta pintura es fantástica. Aquí está el rabo del toro, aquí se ve la piel y aquí está el saltador. Una reconstrucción informática nos muestra imágenes de otro mundo. Debieron ser pintadas por artistas minoicos que trabajaron en Avaris generaciones después de que su isla fuera destruida. Las pinturas no nos dan ninguna pista sobre el desastre que sacudió los cimientos de la civilización minoica. Creo que fue una especie de nuevo principio. Artistas minoicos decorando un palacio con pinturas minoicas. Y es interesante ver cómo la influencia del arte minoico en aquellos tiempos fue haciéndose más y más evidente en el arte egipcio. Es una prueba más de que en aquella época hubo un contacto muy estrecho entre los mundos minoico y egipcio. En el almacén de la excavación se guarda otro interesante hallazgo del mismo palacio. Unas 140 piezas de pumita o piedra pómez, trozos de porosa piedra volcánica. ¿Es posible que procedan de la erupción de Santorini? Sabemos que tras meses de advertencias, la isla estalló en una serie de gigantescas explosiones. Fue una de las mayores, quizá la mayor explosión jamás registrada. Debió ser algo colosal. Solo podemos compararla con la explosión del Krakatoa en 1883, una explosión que se pudo oír en Australia a 5.000 kilómetros de distancia. La onda expansiva se registró en Potsdam, en Europa. Antes de colapsarse sobre sí mismo, el volcán expulsó 20.000 millones de metros cúbicos de lava ardiente. Estamos en el Instituto Atómico de Viena. El geocientífico y químico Max Bigler es un experto internacional en el estudio de la piedra pómez. Establece los orígenes de trozos no identificados de pumita a través de la huella química única de cada volcán. Le pedimos que examine la piedra pómez de Avaris. En Egipto no hay volcanes. ¿De dónde procede entonces la pumita de Avaris? ¿Podría ser de Santorini? La muestra para el análisis se prepara a partir de una pequeña cantidad de pumita pulverizada. La composición química individual de la piedra nos proporcionará información sobre sus orígenes. Para ello, se bombardea la piedra con neutrones en el reactor del instituto, lo que convierte sus elementos químicos en isótopos radiactivos.
A continuación, un espectrómetro gamma medirá su concentración. Esto define la composición química de la piedra. Max Bigler analiza los datos en su ordenador. A partir del perfil resultante, la muestra podrá ser asignada con total seguridad a un volcán en particular. Para Bigler no hay duda sobre su origen. Esta muestra de pumita de Avaris se puede asignar claramente a la erupción minoica a través de su huella química. Y ocurre lo mismo con la mayoría de muestras de pumita que hemos recibido hasta el momento de ese mismo yacimiento. Pero la pumita hallada en Avaris no demuestra por sí misma que la erupción de Santorini tuviese un efecto catastrófico sobre Egipto. La piedra pómez era un material valioso en tiempos antiguos. Sabemos que el mar llevó piedra pómez de Santorini flotando hasta diferentes lugares del Mediterráneo. Los pueblos de la costa la recogían y la llevaban a sus pueblos, donde se adaptaba para diferentes usos en los talleres. Se molía hasta convertirla en un fino polvo que se empleaba para afilar o pulir. Los escribas también utilizaban ese polvo para suavizar sus papiros. Tras la gran erupción, el mar se alzó y olas gigantes, tsunamis, destruyeron asentamientos enteros por toda la costa mediterránea. Hubo varios tsunamis. Debió haber varios como resultado del terremoto, y más aún en cada una de las diferentes fases de la erupción. Y probablemente el mayor de ellos se produjo cuando la bóveda de la cámara de magma se colapsó. Estos tsunamis debieron alcanzar alturas de hasta 30 metros, y las olas pudieron arrastrar la piedra pómez hasta el interior. Pero fueron las cenizas del volcán las que provocaron el colapso climático, las tormentas eléctricas y el granizo. La séptima plaga bíblica. Pero ¿cómo se origina el granizo? El polvo y las cenizas en la atmósfera pueden causar un descenso de las temperaturas, pero el frío por sí mismo no es suficiente. En este experimento se inyectan cristales de nieve en gotas de agua a 20 grados bajo cero. De repente se forma una piedra de granizo. En el Instituto de Física Atmosférica de Mainz, Nadine von Blom está buscando otros elementos con los que se pueda formar una piedra de granizo. Para ello tiene que haber partículas sólidas en el aire como fragmentos de tierra. Ajustando la velocidad del viento y la temperatura, Nadine puede reproducir las condiciones de una tormenta a una altitud de 2000 metros. Inyecta partículas de yoduro de plata en el aire. Y de repente, de la nada, aparece una piedra de granizo. Cuanto más tiempo flota en las corrientes del túnel de viento, más aumenta su tamaño. Las tormentas de granizo se producen cuando las nubes de lluvia chocan con una masa de aire helado. En ese momento la humedad se adhiere a cualquier cuerpo sólido. Aerosoles, granos de arena o partículas de ceniza son aglutinantes clásicos del granizo. Incluso este granizo gigante de Kansas es el resultado de una colisión entre diminutas partículas de hielo y arena. Antes de impactar contra el suelo, atravesó muchas capas de aire frío y caliente hasta alcanzar su terrorífico tamaño.
En esta sección se pueden ver bajo una luz polarizada las diferentes fases de crecimiento. La erupción de Santorini liberó millones de toneladas de ceniza. El granizo pudo ser una de sus consecuencias. Y el Señor tronó en los cielos. Se oyó su voz, piedras de hielo y fuego. Miró a la tierra y la tierra tembló. Tocó los montes y de ellos brotó el humo. Las erupciones volcánicas aparecen una y otra vez en el Antiguo Testamento como una metáfora del poder de Dios. El biólogo molecular Ciro Trevisanato ha investigado antiguos papiros egipcios en busca de información sobre las plagas bíblicas. Al principio era escéptico sobre la posible conexión entre la erupción de Santorini y las plagas de Egipto descritas en la Biblia. Geográficamente hablando, los dos eventos parecían demasiado distantes. La idea de que las plagas bíblicas están relacionadas con la erupción de Santorini no es nueva, pero yo me preguntaba, si el volcán está a unos 800 kilómetros del delta del Nilo, ¿cómo es posible que la erupción afectara a un lugar tan lejano? Pero ahora, Ciro Trevisanato cree haber encontrado una clara conexión entre las plagas bíblicas y el volcán de Santorini en un antiguo papiro egipcio. Una conexión que incluso parece indicar que aquella erupción fue la causa de todas las plagas. Para él, el granizo no es la única consecuencia de la erupción. Y la clave puede estar en un papiro médico que describe antiguas enfermedades y su tratamiento. Hay una correlación entre la erupción de Santorini y lo que se describe en el llamado Papiro Médico de Londres. El párrafo 55 describe ciertas quemaduras causadas por ácidos, y la única causa de ese tipo de quemaduras sería una fuente volcánica. Pero lo más interesante de este párrafo en concreto es que se asocia a estas quemaduras el agua roja del Nilo. El párrafo 55 del Papiro Médico de Londres dice que las quemaduras causadas por el agua roja y ácida deben ser tratadas con mezclas alcalinas. Y advierte que para preparar este remedio no se debe emplear el agua del Nilo. ¿Podría tratarse de una referencia a la primera plaga, la que tiñe de rojo y envenena las aguas del Nilo? La erupción volcánica explica todas las plagas bíblicas y las explica en el mismo orden que indica el texto bíblico. La lluvia ácida y las cenizas ácidas pudieron haber contaminado el Nilo después de la erupción, y eso podría haber desencadenado toda la secuencia de plagas que describe la Biblia. En el laboratorio, Ciro Trevisanato y sus colegas ponen a prueba esta teoría. Los volcanes lanzan a la estratosfera toneladas de sulfatos en aerosol, compuestos venenosos de ácido sulfúrico que el viento puede transportar a cientos de kilómetros. Con los sulfatos volcánicos, Trevisanato crea una serie de soluciones diferentes. Los niveles de acidez se miden utilizando papel tornasol. Para descubrir cómo la lluvia ácida causada por las erupciones volcánicas puede dañar la materia orgánica, se rocían plantas con soluciones sulfatadas. La tierra también se contamina.
y no resisten mucho tiempo. Después de apenas 6 horas, los efectos del veneno ya son visibles. La lluvia de cenizas podría explicar las plagas. La ceniza, en primer lugar, coloreó el Nilo y lo volvió ácido. Esto mató a los peces y obligó a las ranas a salir del agua. Al morir y pudrirse su carne, acudieron los insectos. La ceniza que no hubiera caído podría haber causado anomalías atmosféricas y el envenenamiento de la hierba, lo que supondría la muerte de los herbívoros. También produciría forúnculos. El granizo vendría después y más tarde llegarían las langostas. En la Biblia, los egipcios no pueden hacer nada ante las plagas. Pero ¿tenían estos conocimientos médicos lo bastante avanzados para combatir los efectos de la erupción? En el mismo papiro encontramos instrucciones detalladas para preparar medicinas. En 6 textos médicos aparecen consejos sobre cómo tratar heridas corrosivas en la piel y los ojos causadas por sustancias ácidas y la fórmula de una crema para las quemaduras causadas por el agua roja. Arcilla, aceite, ocre, resina, grasa de vaca y cera deben ser cuidadosamente molidas y mezcladas. Esto dice el párrafo 55 del Papiro Médico de Londres. A continuación, el doctor y jefe de los magos debe rogar a los dioses con palabras mágicas para que ayuden en la sanación. En la historia bíblica, los magos más poderosos del faraón son incapaces de hacer nada ante las plagas, y a pesar de todo, este se niega a dejar marchar a los israelitas, y el dios Yahvé envía la siguiente plaga. Y Moisés extendió su cayado sobre la tierra de Egipto, y el Señor envió un viento del este todo aquel día y toda aquella noche. Y al llegar la mañana, el viento del este trajo a las langostas. Millones de langostas cayeron sobre la tierra y devoraron todo lo que había quedado tras las tormentas de granizo. Destruyeron las cosechas de los campos y despojaron a los árboles de frutas y hojas. Para muchos, la langosta es la plaga por excelencia. Y sí, podemos explicarla a la luz de la lluvia de ceniza. La ceniza habría provocado anomalías climáticas, lo que se traduce en mayores precipitaciones, mayor humedad, y eso es precisamente lo que atrae a las langostas. Una langosta consume cada día el equivalente a su peso en vegetación. Se encuentran en todos los continentes. Un equipo de científicos de la Universidad de Halle, en Alemania, está investigando cómo y por qué se producen los brotes de langostas. Y para averiguarlo, crían en el instituto sus propias langostas. El equipo de Hans-Jörg Ferenc ha descubierto algo de gran importancia. La formación de una nube de langostas y la dirección que toma dependen sobre todo de las condiciones climáticas. Las langostas siempre buscan las regiones húmedas y lluviosas. Las langostas aprovechan el hecho de que el viento suele soplar desde una zona de altas presiones a una zona de bajas presiones, ya que en las zonas de bajas presiones casi siempre está lloviendo o ha llovido. Así que tiene mucho sentido dejarse llevar por estas corrientes de aire hasta lugares húmedos donde podrán depositar huevos y donde su descendencia tendrá las condiciones más favorables para desarrollarse y donde además crecerán plantas que podrán comer.
En su búsqueda de alimento, las langostas migran entre frentes meteorológicos. Una bandada de langostas puede avanzar hasta 40 kilómetros en un día. En el laboratorio, los científicos intentan descubrir por qué pueden reproducirse tan rápidamente. Cuando tienen comida suficiente y las condiciones medioambientales son las correctas, pueden producir enormes cantidades de huevos en un tiempo muy breve. Antes de poner los huevos, la hembra excava un agujero y lo rellena con una secreción espumosa que impide que se seque. Los huevos podrán sobrevivir mucho tiempo, incluso en tierra reseca o arenosa. Estos 70 huevos esperarán aquí a que vuelva a llover. Entonces, las crías nacerán todas a la vez. Una bandada de langostas puede llegar a estar formada por 2.000 millones de insectos. Una vez descienda sobre los campos de un agricultor, los arrasará por completo, consumiendo hasta 40.000 toneladas de vegetación en un solo día. La Biblia dice que la plaga de langostas destruyó todas las cosechas en las tierras del Nilo hasta que el viento del oeste se las llevó. Pero la serie de desastres continuó. Con la 9ª plaga, impenetrables tinieblas cubrieron todo Egipto. La oscuridad convirtió el día en la noche más negra. Un fenómeno aterrador que ha hecho temer a los humanos de todas las épocas la llegada del fin del mundo. Un eclipse total de sol habría desatado el pánico en el mundo antiguo, pero se puede descartar como explicación histórica de la 9ª plaga. En un eclipse, la fase de oscuridad absoluta apenas dura unos minutos. La Biblia describe una oscuridad que se apoderó de la tierra durante 3 días. Las tormentas de arena que ocultan la luz del día pueden dar lugar a largos periodos de oscuridad en zonas muy extensas. En China reciben el nombre de dragones amarillos. Año tras año sumergen a Pekín en un caos impenetrable. Pero los volcanes son los causantes de la oscuridad más intensa. Las tinieblas bíblicas podrían tener su explicación en las nubes de ceniza expulsadas por la erupción de Santorini. Las evidencias que relacionan la erupción con las plagas bíblicas son muchas. La búsqueda de respuestas nos llevan a Taru y a la excavación dirigida por el arqueólogo Mohamed Abdel Maksud. Maksud lleva años investigando sobre los puestos fronterizos orientales del antiguo imperio egipcio. Al desenterrar los cimientos de viejas fortificaciones, también descubrió signos inesperados de una gran erupción volcánica en la Edad del Bronce. Cuando inicié la excavación aquí, no podía imaginarme que encontraría los restos de Taru. Y estos restos, además, estaban en contacto directo con restos de la erupción de Santorini. Y encontró piedra pómez, igual que en la cercana Avaris. A diferencia de los estudiosos de Avaris, Maksud cree que los efectos de la erupción golpearon Egipto con excepcional violencia. Cuando descubrimos lava de este volcán aquí, y ellos la descubrieron en Avaris, comprendimos que Egipto se vio muy afectado por el volcán de Santorini. El agua del Mediterráneo llegó hasta aquí a través de la rama Pelusia del Nilo,
que pasaba por esta zona, y a través de esa misma rama Pelusia llegó hasta Avaris. Las olas alcanzaron alturas de 20 metros, y al ser muy llana esta zona y la rama del Nilo, cubrieron un área muy extensa, un yacimiento arqueológico muy extenso. Cuando el volcán se hundió sobre sí mismo, la masa de agua desplazada formó tsunamis que se movían a cientos de kilómetros por hora. Al penetrar por las bocas del Nilo debieron causar daños indescriptibles. La erupción de Santorini ha sido fechada aproximadamente entre 1550 y 1500 a.C. Pero, ¿dónde está registrado este acontecimiento en las crónicas de la época? Según las crónicas egipcias, estos son tiempos de gran esplendor. Desde mediados del siglo XVI a.C., los límites de su imperio están más alejados que nunca. En una serie de campañas militares, los faraones de la 18ª dinastía conquistaron toda Asia Menor. En el templo de Karnak, los triunfos de los victoriosos faraones quedaron inmortalizados en piedra. Los faraones celebraban su gloria y su poder con imágenes del sometimiento de sus enemigos. Pero en las ilustraciones de este período no hay la menor referencia a los efectos de la erupción de Santorini. Estamos en la caldera de Santorini. Desde hace años, los científicos albergan crecientes dudas sobre la fecha exacta de la erupción. Las pruebas críticas están enterradas aquí, bajo capas y más capas de lava. Los geólogos han descubierto una rama de olivo que quedó cubierta por la lava hace 3000 años. Esta rama, conservada en roca volcánica, es un hallazgo sensacional. Se trata de materia orgánica, por lo que se puede fechar con carbono 14. El momento en que murió la rama de olivo sería la fecha exacta de la erupción volcánica. Tras fechar una muestra previa, Walter Friedrich está convencido de que la fecha de la erupción hasta ahora aceptada debe ser atrasada unos 100 años. Si esta rama confirma el resultado, la nueva fecha sería incuestionable. Esta pared de lava muestra lo que debió ocurrir en la erupción. La tierra marrón marca el nivel original del paisaje. Aquí se alzaban los olivos que perecieron en el desastre, antes de que la lluvia de cenizas ardientes despojara a los árboles de hojas. Y antes de que los ríos de lava los enterrase bajo más de 60 metros de piedra pómez. En este lugar había una raíz, y digo había porque la raíz ya no está aquí. Solo tenemos el polvo de la raíz, pero tenemos los agujeros. Y aquí podemos ver que este estrato blanco comienza bruscamente. Aquí tiene unos 4 centímetros. Podemos verlo muy claramente. Esto es polvo volcánico, polvo de pumita. Y aquí, en este lugar, vemos hojas de olivo, en este estrato. Y aquí y allá se pueden ver restos de ramitas y huesos de aceituna. Así que podemos decir con bastante seguridad que aquí crecían olivos.
La datación de la primera rama de olivo dividió al mundo científico. Algunos expertos dudaban de la nueva fecha, el año 1613 a.C. Esta se basaba en una muestra única y no había forma de hacer una prueba comparativa. Pero el nuevo hallazgo pertenece a un árbol diferente. ¿Confirmará esta rama la nueva fecha? Los científicos protegen la madera con plástico mientras la cierran para preparar las muestras. No se puede perder nada de tan valioso material. En la Universidad Alemana de Hohenheim se guardan muestras de árboles de miles de años de antigüedad. Este archivo de maderas contiene innumerables datos de eras pasadas almacenados en la memoria de los árboles. El paleobotánico Michael Friedrich es un experto en datación dendrocronológica. Él es quien va a preparar la muestra de Santorini para la prueba de carbono 14. Es necesario suavizar y marcar la superficie para su análisis bajo el microscopio, a fin de posibilitar la identificación y contar los anillos de crecimiento. Michael Friedrich tiene que buscar partes en las que esté presente el anillo más exterior, el más cercano a la corteza. Solo así será posible una datación precisa. Y ahí está. Para el análisis de carbono 14, Michael elige las muestras a intervalos cuidadosamente medidos entre el anillo exterior y el centro del tronco. Las muestras llegan al Instituto de Datación Radiométrica de la Universidad de Heidelberg. Allí ultimarán los preparativos finales para la datación. La madera se fragmenta en secciones más pequeñas y luego se limpia. A continuación, se introduce en un vial de cuarzo herméticamente cerrado. Todos los elementos orgánicos se queman para reducir la muestra a carbón puro. La primera rama de olivo de Santorini fue datada mediante radiación por el físico Bernd Krömer. Ahora tiene la posibilidad de hacer una prueba comparativa con la segunda rama. Mediante la datación por radiocarbono, podemos establecer el momento en que el árbol estaba vivo, dado que absorbía carbono de la atmósfera. El árbol pudo morir mucho antes de la erupción y, sin embargo, haber permanecido en pie. En ese caso, la prueba del carbono 14 establecería la fecha de la muerte del árbol, pero no necesariamente la de la erupción. Pero podemos descartar esa posibilidad, ya que debajo del árbol encontramos hojas, y eso indica que el árbol estaba vivo en el momento de la erupción. La medición del contenido radiactivo se realiza en un espectrómetro de masas. El resultado tendrá una precisión de un 95%. Este complejo procedimiento dura 3 semanas. Finalmente, la edad de la rama aparece en este gráfico. Hemos medido 2 muestras diferentes de la segunda rama de olivo, como hicimos con la primera, y las mediciones confirman que la erupción volcánica tuvo lugar en el siglo XVII a.C. y no en el XVI. Las 2 ramas halladas en Santorini concuerdan a la perfección y confirman la nueva fecha de la erupción. Santorini explotó entre 1620 y 1600 a.C. Hace 3630 años, la rama de olivo quedó cubierta por la lava.
Esta confirmación de la fecha de su muerte tendrá importantes consecuencias para investigaciones futuras y para nuestra comprensión de la historia antigua. Armados con esta nueva fecha, podemos volver a la excavación de Taru en el Sinaí egipcio. Allí intentaremos averiguar si estos hechos históricos dejaron su marca después del gran desastre y cómo pudo haber afectado al clima social y político de los tiempos. Los restos de estas fortificaciones nos hablan del período más oscuro de Egipto. Fueron utilizadas por los Hyksos, un pueblo extranjero de Asia Menor que se apoderó de la zona norte de Egipto, o Bajo Egipto. El imperio de los faraones se dividió en dos. Por primera vez, una parte de él se encontraba bajo control extranjero. Los años que siguieron fueron tiempos de decadencia económica y gran inseguridad. La era de los reyes Hyksos permaneció como una época traumática en la imaginación de los egipcios. ¿Condujeron los efectos de la gran catástrofe volcánica a un tiempo de guerra y caos? ¿Tal vez desencadenaron las plagas de las que nos habla la Biblia? En aquellos días, la furia de los dioses era la única explicación posible para una cadena tan aterradora de desastres naturales. Las 9 primeras plagas nos hablan de ríos contaminados, muerte de peces, plagas de ranas e insectos, epidemias, enfermedades, tormentas de granizo y plagas de langostas seguidas por la más impenetrable oscuridad. ¿Recogieron los sabios hebreos en sus relatos narraciones populares transmitidas a través de generaciones? A lo largo de los siglos, acontecimientos inexplicables han tenido un profundo impacto cultural. Los desastres y sus consecuencias permanecen vivos en la memoria colectiva, inmortalizados en historias y fábulas. El Dios de la Biblia hebrea tenía que ser capaz de controlar las fuerzas de la naturaleza, o no habría tenido ningún interés para los creyentes. Solo un Dios que puede provocar terremotos, epidemias, hambrunas y sequías, es un Dios que puede proteger a su pueblo de esos mismos fenómenos. Esta es una idea básica que se mantuvo hasta muy avanzado el periodo cristiano. Se pensaba que era mucho mejor para el hombre premoderno tener un Dios que a veces era malvado, cruel, iracundo o desagradable, que no tener ningún Dios. En el duelo bíblico entre Moisés y el faraón, la plaga de la oscuridad es un desafío mortal a las grandes deidades de los egipcios. Ra, el dios Sol, que rige la alternancia del día y de la noche y la continuidad de la vida, se ve impotente ante ella. Pero a pesar de la 9ª plaga, el faraón sigue sin dejar partir a los israelitas. Y el Señor dijo a Moisés: enviaré una plaga más al faraón y a Egipto, y después de ella os dejará marchar. Con la 10ª plaga, todos los primogénitos de la tierra de Egipto morirán.